Bien, muy buenas tardes, amigas, amigos. Para mí un verdadero placer tenerlos aquí en esta intervención que me toca hacer sobre el tema de la cultura. Siendo la hora, vamos a empezar porque tenemos un tiempo muy cortito para tocar en realidad un tema muy amplio. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Elena Pinilla, yo soy gerente general de Intrapreneur, Cambio y Gerencia Consultores. Somos una empresa que da servicios de consultoría en los temas de cultura, gestión del cambio, calidad de servicio, comunicación interna y también todo lo que es gestión del talento, lo pueden ver ustedes en el brochure. Y tenemos una alianza estratégica con un centro de convenciones que se llama Pachahuasi, y si quieren saber más de nosotros, nos pueden visitar en el stand del Compromiso, que tiene un gran árbol que hemos ido construyendo con los aportes de los visitantes a la expo. Entonces, sin más, voy a más bien aprovechar el tiempo para entrar al tema de la sesión de hoy. Yo quería hablar del tema de la cultura, refiriéndome a una anécdota que me ocurrió ya hace varios años, cuando mis hijas eran pequeñas. Yo tengo dos hijas que ya son grandes, ¿no? Y en realidad esto ocurrió en Arequipa cuando ellas todavía eran chiquitas. Yo había decidido hacer con mi esposo en esa época un viaje por el Perú, ¿de acuerdo? Por el sur del Perú, más o menos unos 6.000, 7.000 kilómetros en carro, recorriendo Tacna, Puno, Cusco, y nos tocó la noche del 31, la noche de Año Nuevo, llegar a Arequipa. O sea que íbamos a pasar la noche en el extranjero, ¿no es cierto? ¿Bien? Muy bien. En esa época no era como ahora, que uno hace todas sus reservas pues por internet, ¿no? Entonces ya no necesitas ni teléfono y ya sabes a qué hotel vas a llegar. Eso todavía en esa época no existía, ¿no es cierto? Entonces, llegando a Arequipa, yo busqué un hotel, vi un nombre, llamé y dijeron que sí había lugar, lo cual nos pareció muy bien, porque imagínense ustedes pasar, ¿no? A la luz de la luna con dos niñas chiquitas la noche de Año Nuevo iba a ser un poco complicado, ¿no es cierto? Llegamos al hotel, es un hotel que es muy bonito, bien, fueron muy amables al recibirnos y nosotros veníamos, imagínense, todo el día viajando por no pista de asfalto, ¿no? Sino veníamos, en esa época todavía la carretera de Cusco a Arequipa era trocha, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, el carro y la tierra, éramos de un solo color, más o menos. Como ya era de noche y mis hijas eran chiquitas, yo pregunté si se podía cenar, ¿de acuerdo? Noche de 31. Me dijeron, sí, por supuesto, pasa al comedor. Dije, ni nos bañamos, así nomás. Imagínense ustedes que encontramos todas las mesas vestidas, listas, lindas, para celebrar la fiesta de Año Nuevo. Yo miré las mesas, miré cómo estábamos nosotros y dije, esto no va, nos van a botar de aquí, ¿no es cierto? Sin embargo, no fue así. Con toda amabilidad nos dijeron que nos sentáramos, ¿de acuerdo? Y nos dieron la carta del menú que iban a servir esa noche. Ustedes imagínense cómo estaría la cocina, toda la gente estresada, iban a recibir gente para una fiesta de Año Nuevo, y el mozo se nos acercó viendo que habían niñas chicas en la mesa y nos dijo, si no les gusta lo que está en el menú, les podemos preparar a las niñas lo que ellas quieran. A ver, cuando uno es mamá, ¿eso se agradece o no? Sí, porque que te digan langosta, la no sé qué, ¿no? Con dos niñas chiquitas, pues como que tampoco, ¿no? Entonces nos hicieron problemas de que no estuviéramos, digamos, arreglados, y nos atendieron muy bien. Al día siguiente, ya nos fuimos a dormir, nos despertamos y seguimos nuestro camino a Lima. Para hacer el cuento corto, llegamos varios días después, ¿bien? A los días de haber llegado suena mi teléfono y nos dicen, yo agarro el teléfono y me dicen, la señora Pinilla. Y yo digo, sí, le hablamos del hotel tal. Y yo digo, nos habremos ido sin pagar la cuenta. ¿Ah? Y no era eso. Me dijeron, señora, usted se ha dejado unas zapatillas. Y yo, la verdad, ni siquiera había reparado que no las tenía.
Porque fíjense ustedes que al venir de la sierra, llegas a Arequipa, vas a la costa, ya no usas zapatillas, te pones tus sandalias, ¿no es cierto? Y le dije, efectivamente, son mis zapatillas. ¿Y ahora qué hacemos? Y me dijeron, no se preocupe, denme su dirección, se las vamos a enviar por courier a su casa. Muy bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Uno se queda sorprendido, sí o no? Muy bien, yo pensé que esto había sido una casualidad, pero un tiempo después, dando estas charlas sobre los temas de gestión de talento, cultura, me he encontrado con varias personas que me han dicho que también les había ocurrido algo parecido. ¿De acuerdo? ¿Bien? Muy bien, entonces esto no era una casualidad, quiere decir que es una buena práctica, ¿no es cierto? Que está instalada, digamos, dentro de este equipo. Yo hice mi reflexión y pensaba lo bien que nos acogieron en la recepción, el buen trato del restaurante, el hecho de que una persona haya encontrado unas zapatillas sucias en un cuarto y no se las haya llevado, ¿no es cierto? Porque de hecho éramos unos huéspedes que no íbamos a regresar y que difícilmente vas a reclamar las zapatillas, ¿no es cierto? Que las llevó a un counter donde una persona llamó a una casa donde nadie contestaba, porque estábamos en camino, e insistieron, ¿no? Tiraron a la basura, insistieron, ¿no es cierto?, hasta que me encontraron y tuvieron la delicadeza de enviármelas a mi casa, ¿de acuerdo? Si uno piensa que todo eso ha pasado, ¿qué podría uno decir de esa empresa? Que tiene que, a ver, ayúdenme, porque a esta hora, ¿no?, uno necesita apoyo para hacer la charla, ellos dan un valor agregado, a ver, bien, para que se animen, yo voy a dar doblones de oro, ¿de acuerdo? Bien, muy bien, ¿qué podríamos decir de ese equipo de gente? Que tiene una cultura, ¿quién dijo una cultura? ¿Quién dijo por acá? A ver, voy a alcanzar el doblón, si tiene ahí, ayúdame, por favor. Muchas gracias. Tienen una filosofía ¿de qué? De vida. De servicio, ¿no es cierto? Tienen una filosofía de servicio. Entonces uno dice, tienen una cultura y en realidad lo que tienen es una suerte de filosofía compartida sí o no, sí, de orientación al cliente. Y entonces ahí es donde aflora en nuestra mente la palabra cultura, ¿no es cierto? Bien, porque entonces cuando uno piensa en la cultura es una mezcla de todo eso, ¿no? Es una mezcla de formas de pensar, ¿no es cierto? Cuando ponemos ahí la palabra paradigmas, ¿no es cierto? En esa empresa tienen una forma de pensar común, ¿sí o no? Sí, que es de orientación al cliente, exactamente, bien. Tienen ideas compartidas, tienen una filosofía común de orientación, de preocupación por el cliente, porque nada de eso fue casual, ¿no es cierto? Bien, ¿y son conductas también? Sí. También, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos una mezcla de conductas, de ideas, de filosofía compartida. Muy bien. Yo voy a hablarles de 3 claves y 5 candados para gestionar esto, ¿de acuerdo? Haciéndole honor al nombre de la charla que se llama claves y candados. Bien, entonces voy a ser así, bastante, digamos, concreta para decir qué es lo que se necesita para lograr esto. Porque este sería, pues, el ideal de cualquier organización, ¿no es cierto? ¿No? El lograr tener un equipo humano que comparte las ideas y que comparte las formas de ser, de hacer, de actuar, ¿no es cierto? ¿Bien? Muy bien. Bien, vamos con la clave número 1, ¿de acuerdo? La clave número 1 para que esto ocurra es que nosotros tenemos que comprender con claridad, entender con claridad por qué es importante la gestión de la cultura, ¿bien? Miren, la cultura hoy en día ha saltado a la agenda de la alta gerencia. Antes era un tema que básicamente preocupaba a los equipos de recursos humanos. Y cuando uno le tocaba la puerta al gerente para hablar de cultura, te decía, háblame de números, ¿no es cierto? ¿Bien? Muy bien, pero hoy en día no ocurre así, y eso se lo puedo comentar yo como
consultora, hoy en día no solo nos llaman recursos humanos, sino también muchos equipos gerenciales. Yo creo que este año ha sido el año que más charlas hemos dado a equipos gerenciales para explicarles qué es la cultura, porque se considera que es algo importante, aunque no se sepa cómo gestionar, por lo menos el tema y la preocupación está ahí. ¿Y por qué es importante? ¿Qué ha cambiado? ¿Bien? Y esto yo creo que es bueno saberlo, porque el día que nos lo pregunte, ¿no es cierto?, ¿por qué es importante la cultura?, vamos a tener un argumento sólido para explicarlo. Miren, la cultura es importante a partir de que se vuelve importante en la gestión de las empresas el cuidar la buena reputación. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Por qué es importante la buena reputación en un país como el nuestro? Porque en general, en nuestro querido Perú, todos estamos desafiados por este tema. Porque los peruanos ya no creemos en nada ni en nadie. ¿Es correcto o no? Sí. Si uno hace la encuesta de cuál es una institución en la que las personas confían, prácticamente todas están desacreditadas, ¿no? No solo hablamos de instituciones públicas, la propia empresa privada no goza de confianza entre la ciudadanía, entre los clientes. O sea, vivimos en medio de la sospecha, por muchas razones que son legítimas, ¿de acuerdo? Muy bien. Para que a una organización le vaya bien y para que a una empresa le vaya bien, la clave del éxito es que sus clientes, los ciudadanos, ¿no es cierto?, todos sus stakeholders confíen en ella, ¿sí o no? ¿Bien? Muy bien. ¿Y cómo se construye confianza? Yo escucho muchas veces a los gerentes decir, como tenemos un problema de credibilidad, vamos a hacer una campaña de comunicación o de publicidad. ¿La publicidad construye confianza? No. La publicidad lo que construye es imagen, ¿de acuerdo? Posicionamiento, que no está mal, porque si somos una empresa y no nos conoce nadie, también tenemos problemas, ¿no es cierto? ¿Bien? Pero la comunicación y la publicidad por sí sola no construyen credibilidad y confianza. ¿Bien? Es la reputación la que construye credibilidad. Muy bien. Nosotros tenemos unos socios españoles, que es una empresa que se llama Villafañe y Asociados, y ellos dicen que la reputación es hacer las cosas bien y que se sepa. ¿Es correcto o no? ¿Bien? Si a mí me hablan de... ¿Tu nombre? Edwin. Me hablan de Edwin, me hablan bien. ¿A mí me consta su reputación o yo tengo una buena imagen de Edwin? Una buena imagen. Pero si alguien a quien yo conozco me habla mal, yo ya no sabría qué pensar, ¿no es cierto? Dudaría, exactamente. Por eso es que la imagen no es lo mismo que la reputación. La imagen es frágil, ¿eh? Pero si yo he trabajado con Edwin y viene una persona y me habla mal de Edwin, ¿yo qué le diría? Estás equivocado. Exactamente, ¿de acuerdo? Porque a mí me consta su reputación, no digo que me consta su imagen, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que tienen que construir nuestras empresas es una buena reputación, ¿de acuerdo? Hacer constar lo que se hace bien. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer bien? Todas estas cosas, ¿de acuerdo? Una empresa reputada es una empresa que se saca 20 sobre 20 en estas 6 variables. Es una empresa ética, es una empresa que tiene buenos estados financieros sanos, es una empresa respetada internacionalmente, es una empresa que tiene una buena reputación comercial, buen producto y buen servicio, es innovadora y tiene una excelente reputación interna, o sea, una sólida cultura y un buen clima laboral, ¿de acuerdo? Entonces, si algún día viene uno de nuestros gerentes y nos dice, ¿y por qué invertiría yo en cultura? ¿Qué habría que responderle? Porque sin cultura no hay reputación, ¿de acuerdo? Y una empresa sin reputación, ¿cuánto vale en el mercado? Nada. Ustedes lo han dicho, el 70-80% del valor de una empresa hoy en día es su reputación, no son sus activos, ¿de acuerdo? Bien.
Una empresa que pierde su reputación no vale nada y 1/6 de su reputación depende de la cultura. Más bien, si alguien les dice que la cultura es cara, habría que preguntarle cuánto vale la reputación, ¿no es cierto? El riesgo de no gestionarla, ¿de acuerdo? Muy bien, clave número 1, saber por qué es importante la cultura, ¿de acuerdo? Porque lo que está en juego no es la cultura, es la reputación de nuestra organización, ¿de acuerdo? Muy bien, la clave número 2, hay que entender de qué se trata este negocio de la cultura, ¿de acuerdo? ¿Bien? Muy bien. Algo que es importante saber es el cambio o el giro que se ha dado en el concepto de cultura. La cultura tiene que ver, como decíamos antes, con una filosofía compartida, ¿no es cierto? Esa filosofía tiene que ver con los valores, ¿no es cierto? Bien, antes, hasta hace, no sé, probablemente unos 8 años, una empresa definía su cultura a partir de los llamados valores morales, ¿de acuerdo? Si nosotros entramos a esa gran enciclopedia del saber que se llama San Google, ¿no es cierto? Y ponemos valores morales, nos sale una lista de 100. Yo los invito a que lo hagan saliendo de aquí, ¿bien? Ponen valores morales, ¿y cuáles son los valores morales? Honestidad, ayúdenme. Justicia, responsabilidad, respeto, correcto. Estos son los llamados valores morales, son universales, valen aquí y en la China, ¿no es cierto? Muy bien, antes una empresa decía, de los 100 valores voy a elegir 5 o 6 que tengan que ver con mi core de negocio, ¿no es cierto? Por eso la mayoría de empresas tenían entre sus valores, por ejemplo, honestidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Pero de pronto pasó algo que tiene que ver con el gran fenómeno de la globalización, ¿de acuerdo? Las empresas dicen, ¿por qué me tengo que diferenciar? Entonces dijeron, esto lo dijo Rosabeth Moss-Kanter hace ya como 30 años, dijo, las empresas no se van a diferenciar por tecnología, porque eso se compra. No se van a diferenciar por sus procesos o por su estructura. ¿Quién marca la diferencia? Las personas. Las personas, exactamente. Bien, entonces, si todos tenemos los mismos valores, ¿nuestra cultura va a ser diferenciada? Si todos tenemos honestidad o si todos tenemos respeto. No, no es que esté mal el valor, pero eso no construye una ciudadanía única, ¿de acuerdo? Entonces comienzan a aparecer los llamados valores culturales, ¿de acuerdo? No es que se diga que los valores morales no son buenos, pero lo que se dice es, lo que tenemos que crear es una cultura que tenga características propias, únicas, que me diferencien de los demás. Estas características ya no tienen que ver con los valores morales, ¿de acuerdo? Sino tienen que ver con valores de carácter cultural. ¿Bien? Muy bien. Si yo pongo este valor, este es un valor moral. Y si yo pongo este, cultural. La innovación no es un valor moral. ¿Bien? Si yo digo, nuestra cultura es orientada al cliente, como este hotel que yo les contaba, ¿eso es cultural o moral? Cultural. Cultural, exactamente. Entonces hoy en día van a ver como muchas empresas tienden a definir su cultura a partir de valores culturales. O un mix, ponen 2 valores morales y 3 valores culturales. Y esos valores culturales son atributos o características que yo quiero que me diferencien de los demás. ¿Se entiende la idea? Bien, esto es una primera cosa que es importante saber sobre la cultura, ¿de acuerdo? Lo segundo que tenemos que saber es qué es exactamente, ¿bien? Cuando uno piensa en cultura, piensa en las conductas que uno observa. De hecho, lo que yo les conté del hotel son conductas, ¿no es cierto? O sea, las conductas te reflejan la cultura. Entonces yo puedo decir, estas personas actúan de manera divertida, o sea, su cultura es
divertida, relajada, ¿no es cierto? Bien, hay empresas que tienen una cultura así, ¿no es cierto? Cuando uno ve la película de Google, ¿no? Te dicen, tienen una cultura, puedes ir vestido como quieras, ¿no es cierto? Tienen, no sé, una serie de códigos que hacen que sea una cultura más relajada, ¿de acuerdo? O yo puedo decir, acá todo el mundo está pensando en la meta, ¿no? El número manda, es una cultura orientada a resultados, ¿de acuerdo? Y son las conductas las que me permiten identificar esas características. Pero ojo, la cultura no son conductas, ustedes me lo dijeron hace un rato. La cultura son formas de pensar. Ahí no se ve, ese es un señor pensando, ¿de acuerdo? Con un poquito de imaginación, ahí lo tenemos, ¿bien? Muy bien, en realidad la cultura es la forma de pensar de la organización que define la forma de hacer. La historia que yo les contaba al inicio, las personas actúan orientadas al cliente porque piensan de esa manera, ¿de acuerdo? Lo que no funciona es querer cambiar la cultura a partir de los comportamientos. Para cambiar una cultura, ¿qué habría que cambiar? Las formas de pensar, exactamente. Entonces a veces nosotros nos gastamos en una campaña de valores que habla de conductas y no en una campaña de valores que habla de ideas, de formas de pensar. ¿Bien? Muy bien. ¿Por qué esto es importante? Miren, porque los proyectos organizacionales, ¿sí? Las empresas cuando definen un plan estratégico requieren de determinadas formas de pensar y de hacer, ¿sí o no? Sí. Entonces, miren, una cultura no es buena o mala en sí misma. Depende de qué quiere la organización. Puede ser que nosotros hemos ido en este rumbo y la cultura que teníamos era ad hoc a eso. Pero ahora nos ponen otras metas. ¿Bien? Nos piden que crezcamos más, ¿no es cierto? Nos piden que seamos más competitivos. ¿Eso requerirá de cambios en nuestra forma de pensar y hacer, sí o no? Ok, a eso se le llama alineamiento cultural, ¿de acuerdo? Que es el segundo concepto nuevo que tenemos hoy en día en la gestión de la cultura. El primero es valores culturales. El segundo, ¿de acuerdo? El segundo es alineamiento cultural, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el proyecto y la cultura estén alineados, ¿de acuerdo? Que no pase que nuestros objetivos requieren de un tipo de ciudadano, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en realidad tenemos personas que piensan y actúan de otra manera, ¿de acuerdo? Bien, el trabajo que hay que hacer en nuestras organizaciones es ponernos a pensar qué tipo de ciudadano necesita hoy en día mi organización. Exactamente, esto es como si pensáramos en el Perú. Miren, el Perú tiene un gran reto de competitividad. Tenemos que ser un país no solo que crece, sino que sea competitivo. Entonces, si yo me pongo a pensar cómo es el peruano, digo, el peruano es emprendedor. Piensa como emprendedor y actúa como emprendedor. ¿Eso es positivo para ser competitivo? Sí. ¿Sí? Ese es un rasgo de la cultura a favor. Pero los peruanos también somos Pepe el Vivo, ¿no es cierto? La criollada. ¿Eso juega en contra o a favor de la competitividad? En contra. Entonces tenemos un rasgo que habría que cambiar. Pero no hay que cambiar la conducta, hay que cambiar la forma de pensar. Nosotros deberíamos pensar que no es mejor Pepe el Vivo, que es mejor el que juega limpio, ¿no es cierto? Y esa debería ser la gran campaña, ¿no es cierto? ¿Bien? Para poder ser competitivos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la tercera clave es tener claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resumiendo lo que les he contado, en primer lugar, tener claro cuáles son mis objetivos de mi plan estratégico. Segundo, tengo que hacer un análisis entre cómo piensa mi organización hoy y cómo debería pensar, ¿de acuerdo?
A partir de eso, yo puedo definir qué nuevos valores necesito. O sea, la definición de los valores tiene que ver con esas nuevas formas de pensar que yo veo que mi empresa necesita, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego yo diagnostico la brecha, ¿sí? Entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y ahí hago mi plan de alineamiento cultural. ¿Con qué? Con indicadores de medición, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien, miren, tenemos las 3 claves. Y entonces, ¿cuáles serán los 5 candados? Con esto voy a cerrar. Miren, los candados tienen que ver con el cómo lo hago. ¿Cómo hago un plan de alineamiento cultural? Y hay 5 ideas que son importantes. La primera, los valores hay que ponerlos en comportamientos, ¿de acuerdo? Si yo digo que mis ciudadanos tienen que ser innovadores, ¿será lo mismo innovación en contabilidad que en marketing? No. Y a veces nosotros le damos el mismo valor a todos. Entonces lo que tenemos que hacer no es hacer valores distintos, sino conductas distintas para cada área. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? Alinear los procesos de recursos humanos a los nuevos valores. ¿Qué tal si yo digo que la cultura es innovadora y recursos humanos no ha renovado sus procesos hace 5 años? ¿Estoy contradiciéndolo, sí o no? ¿Bien? Muy bien, los alineo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? Que los líderes sepan gestionar por valores. Una nueva cultura requiere un nuevo modelo de líder. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, tengo que decidir cómo, digamos, cuál es la brecha de los líderes respecto de la cultura. ¿Son innovadores o no? ¿De acuerdo? Y hacer un plan de formación con ellos. ¿Bien? ¿Qué más tengo que hacer? Programas de formación en valores específicos para cada área, ¿de acuerdo? No puede ser el mismo plan transversal si las brechas son diferentes para cada colectivo interno, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Una campaña de comunicación y finalmente, para cerrar, medirlo, ¿de acuerdo? Es muy importante que yo pueda establecer una línea de base de inicio. ¿En qué estado está mi cultura hoy para poder determinar los cambios que se están dando hacia el futuro? ¿Bien? Muy bien. Con esto, y en el minuto que me queda, para cerrar, ya tienen ustedes entonces 3 claves y 5 candados para garantizar una buena gestión cultural. Si ustedes quieren tener la presentación, pueden ir a nuestro stand del compromiso, donde está el arbolito acá en la entrada. Ahí está Lili, le dicen quiero la presentación, se anotan, me dejan su correo electrónico y con el mayor gusto compartiré con ustedes cómo transformar la cultura en las organizaciones. Muchas gracias.